Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta segunda noche de la EOL Sección Córdoba, bajo esta modalidad virtual, que nos es posible, con la que contamos gracias a que la EOL nos posibilita este Zoom para muchas personas, y eso nos hace abrir nuestras ventanas virtuales a muchos colegas del país. Así que bienvenidos. Antes de arrancar y de darle la palabra a Beatriz Gregoret, que va a coordinar la noche, solamente algunas cositas del Zoom para que quienes vayan entrando veamos cómo es la dinámica de la noche. En primer lugar, les pedimos que todos utilicen su nombre. Muchos por ahí tienen los nombres de los dispositivos o nombres de algún familiar. Entonces, la función renombrarse la pueden ubicar ustedes dentro de el icono participantes, van al nombre de ustedes, a donde están ustedes o el nombre de su dispositivo, cliquean en más y ahí les va a aparecer la función de renombrarse y ponen su nombre. Esa es una de las cosas, porque para hacer preguntas solo vamos a dar la palabra a quienes tengan un nombre, no vamos a poder dar la palabra a quienes porten el nombre de un dispositivo. Por otro lado, les cuento que el chat va a estar desactivado, es decir, que las preguntas que ustedes quieran hacer cuando se abra la conversación va a ser a través de la función levantar la mano, que también ustedes van al cuadro participantes, en el cuadrante inferior derecho van a encontrar la función levantar la mano. Y lo último, los micrófonos, excepto de quienes participan en la mesa, los micrófonos de todos van a estar silenciados y se abrirán en el momento que cada quien quiera intervenir en el momento de la conversación. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Beatriz Gregoret, que va a coordinar esta mesa de esta noche de carteles. Buenas noches, bienvenidos. Lindo saberlos ahí. Hay vida afuera. Así una pregunta con la que un colega nos hizo llegar un mail a la comisión de carteles. ¿Hay vida afuera?, preguntaba. Y bueno, al instante despertó nuestra risa. Le contestamos al instante que sí, hay vida en la escuela. En un afuera, adentro, que la topología de la libido que nos enseñó Lacan y que anima las transferencias de trabajo, reuniendo los cartelizantes de miente, demostrando la vitalidad del cartel como órgano de base de la escuela. Íbamos relevando en la comisión que los encuentros de carteles se convocaron al instante vía web. Fue inmediato, sin dudarlo, los que venían funcionando y declarando otros nuevos. Esto en conversación con Viviana Mossi, secretaria de carteles de LEOL, que nos acompaña también en esta mesa, nos hacía saber que encontraban un movimiento también similar. Si la vida habla de esa libido, circulando en las transferencias de trabajo, activas y buscando pesquisar, incautos al real que nos sorprendió, ¿cómo leer este acontecimiento imprevisto y también leer las preguntas que emergieron sobre la práctica online? Verificado, creo que vale, que podemos decir hoy, que los analistas de la orientación lacaniana respondimos con un deseo que no retrocedió al reto de valernos de este lenguaje informático actual, a la mano, con un deseo dúctil, a la vez que inclaudicable, a la hora de llevar la conducción de cada cura, una por una, como sabemos decir. Nos fueron transmitiendo cómo el cártel se presentó oportuno como un dispositivo posible para tramitar esos debates, los que buscamos encontrar un bien decir que sepa formular lo que hacemos también en esta coyuntura, como nos invitaba Miller.
sería lindo aventurar que será el cártel el dispositivo que nos permitirá, flexibilizaciones mediantes, retomar a un trabajo de escuela con el soporte de nuestros cuerpos en presencia y ojalá que pronto. Les quiero agradecer a Leol, al directorio de la sección Córdoba, a la instancia diagonal de la sección Córdoba por esta invitación que puso al trabajo. Voy a presentar a la mesa con nuestras invitadas, una mesa virtual. Si virtual dice del arte de hacer algo posible, entonces nuestra mesa es con ellas y con el trabajo de la comisión que apostamos a lanzar y animar este diálogo, del que esperaremos contagiarlos, sabiéndolos apestados de antemano por nuestro discurso, algunos como para estar cartelizados, seguramente muchos de ustedes, otros con gusto de estar aquí compartiendo este encuentro. Voy a presentar la mesa entonces y luego esperamos que ustedes se sumen con sus inquietudes, sus comentarios. Voy a presentar a Gabriela Dargenton. No sé si ustedes la ven en pantalla, supongo que sí, pero también la conocen, más allá de la pantalla. Ella es AME de Leol y de la AMP, es presidente de la instancia diagonal de Leol Córdoba y miembro del Consejo Estatutario de Leol. Ahí está, ahí la veo. Voy a presentar a Viviana Mossi. Ella es miembro de Leol y de la AMP, y como les decía recién, ella es secretaria de carteles de Leol. Ahí está Viviana. A Natalia Andreini, miembro de Leol y de la AMP, y es integrante, me acompaña en la comisión de carteles de Leol Córdoba. Ahí está Natalia. Y a Milagros Rodríguez, ella es colaboradora de la comisión de carteles de Leol Córdoba. Hola Milagros. Y quiero también integrar a esta mesa de la que venimos trabajando, en un trabajo preliminar que venimos haciendo, a quienes me acompañan en la comisión, a Graciela Martínez y a Marlene Valenzuela, son miembros de Leol y de la AMP, y a Fernando Pomba y a Valeria Mazara, colaboradores de la comisión. Bien, no hay cártel sin rasgón. Con este título los convocamos, y bueno, y quisimos animar un video que no sé qué tan bien se alcanzó a apreciar. ¿De qué va? Se lo vamos a preguntar ahora a nuestras invitadas a la mesa. Sí, contarles que partimos causados de los ecos que quedaron resonando de la noche de la escuela, de la sección Córdoba, diciembre, fin de año, pareciera que fue hace mucho. Tuvimos el gran gusto de tenerlo Eric Lorán con nosotros, y él en esa oportunidad decía, voy a citar: en el campo de la política, las identificaciones son necesariamente segregativas. Hay que inventar algo un poco segregativo. ¿Cómo hacer desde la escuela? Desde el cártel como instrumento de base. Eso nos proponía. Cuán actual a fin de año y cuán vigente hoy. Desde allí hicimos foco en el rasgo, como una de las claves en la apuesta para echar a rodar la elaboración provocada del pequeño grupo. El rasgo singular, eso que es propio, con lo que cada quien se inscribe al declarar un cártel en la escuela, que en ese acto se convierte en un saber desde el cual se inicia el recorrido a la vez que preserva el lugar de agujero. Las imágenes que les ofrecíamos, y bueno, espero
que hayan alcanzado algo a apreciar, son de Lucio Fontana, un artista plástico ítalo-argentino, de quien ubicábamos una cita en la que con la que nos encontrábamos con mucha consonancia. El agujero es el comienzo. Y con su técnica de perforar, ustedes habrán visto alguna foto, más bien lo que él quería hacer presente era su gesto. Esa técnica de perforar, nos sentimos concernidos, y luego, feliz encuentro, damos con un pasaje de Lacan, quien en Roma, en 1972, cuenta en el Seminario 19 cómo llama su atención, tanto como para sentirse reflejado, por las hendiduras con las cuales Fontana crea sus obras. Agujero, hendidura, tajo, rasgón. Bien, partimos de allí y voy a entonces cursarle una primera pregunta a Viviana Mossi. ¿Qué sería hacer la experiencia de cartel? Bien, gracias. En principio me es muy grato compartir esta mesa hoy, que con la propuesta de que sea una conversación, lo intentaremos, que sea una conversación ya indica que no va a ser conclusiva. Esta sería la primera noche preparatoria hacia las 19 jornadas de carteles que se iban a realizar en Córdoba. Saben ya que se ha decidido suspenderlas, pero estamos en vías de inventar algo, una especie de invención colectiva junto con los colegas de Córdoba, que si bien nunca van a poder ser sustituidas las jornadas en presencia, la intención es sostener los lazos que se generan a partir de este dispositivo que, como ya salió en el video también, todos sabemos que es un órgano de base. Así que los vamos a ir manteniendo al tanto de lo que se nos vaya ocurriendo. Órgano de base que, por otro lado, tiene su antecedente ya en el acta de fundación de Lacan en el 64, en ese momento que él llama su excomunión, y cuando él dice sostener, adoptar el principio de la elaboración sostenida en pequeños grupos. Ahí ya teníamos el antecedente del cartel. El título de la mesa que nos reúne hoy, No hay cartel sin rasgón, en principio me llevó a buscar la palabra que yo había olvidado y que me recordó Beatriz Gregoret, que Miller la utilizaba en el capítulo 1 de su curso El lugar y el lazo. Ahí Miller utiliza el término acroc, traducido como rasgón, para señalar la posición que lo guía para dar clase. Dice que debe producirse un desgarro en el saber. Debe haber allí, dice Miller, un desgarro producido por algo que engancha. Entonces, parte de un rasgón como único modo de transmisión y de enseñanza del psicoanálisis y juega con lo que engancha a partir de una homofonía en francés, ya que accroc es homofónico con acre, que indica enganchado en el sentido del adicto a las drogas. Él dice entonces de sí mismo que es un adicto a la cama. Podríamos hacer entonces una analogía con la posición que conviene al +1 en el cartel en relación con colocarse allí a partir de un rasgón. Por cierto, es una posición que vale para todos los integrantes. Pero sabemos que el +1, si bien es uno más, podemos preguntar también en qué es uno menos, y no va a ser desde la falta, sino desde su posición de descompletar. Como los demás, está en posición de sujeto, pero no en relación con la falta en ser. Los miembros, dice Miller en 5 variaciones sobre el tema de la elaboración provocada, trabajan a partir de sus insignias y no de su falta en ser. Tienen más bien la lógica de Bourbaki, teniendo en cuenta
la diferencia que la producción final de ese grupo llamado Bourbaki era colectiva. Teniendo en cuenta esa diferencia, la lógica Bourbaki tiene el espíritu del cártel. Sostiene que está el que lo dijo, está el que lo hizo decir, y está el que se dio cuenta que eso era importante. Y de esa elaboración sostenida de anonimatos surgen los trabajos a nombre propio y la puesta en discusión del producto a la comunidad analítica. Elaboración que, si el trayecto ha sido recorrido de la buena manera, entre comillas, tendrá como consecuencia efectos de formación. ¿Qué sería de la buena manera? Comenzaría con situar la insignia, que es la que me orientó para pensar algo en la perspectiva de del título de la noche. Insignia pensada, tal como la trabaja Éric Laurent en Las paradojas de la identificación, como dos modos de la marca, en tanto rasgo y en tanto huella, y que se puede pensar con Freud desde el proyecto, en tanto se fija un rasgo, uno, y a la vez una satisfacción. En términos lacanianos diríamos uno, entre paréntesis, uno más A, que se repetirá y se repetirá, ya que la experiencia denominación de goce falla siempre. Cada uno entra entonces a un cártel con su insignia, y si funciona, es decir, concluye sus 2 años y provoca la producción, es posible que cada uno haya podido colocarse allí al trabajo desde sus propias marcas. Hay una frase de un trabajo de Luis Tudanca que salió en Lacan 21, creo que es la última, Lacan 21, que me pareció clara al respecto. Él dice: el cártel posibilita, si uno lo aprovecha, un índice del tratamiento que cada uno ha podido dar a su impropio, situando lo impropio como el punto unheimlich. Sabemos que lo unheimlich indica lo siniestro, lo ajeno, lo impropio, pero también sitúa su reverso, lo más propio de cada uno. Un ejemplo de esto: seguramente entre los testimonios se pueden encontrar los rasgos por lo que los AE se han ido formando en lo singular. En tanto, el rasgo en los carteles no es sin lo impropio. Tenemos un ejemplo precioso y reciente en el pequeño testimonio que Victoria Horne Reynoso dio allí mismo en Córdoba, la misma noche que situaba Beatriz, a finales del año pasado, cuando era posible juntarnos, y allí Victoria sitúa el murmullo que aísla al final de su análisis y los primeros rasgos que eligió para trabajar en los primeros carteles, en relación con la psicosis ordinaria y su gusto por el desciframiento de los signos ínfimos del otro. ¿Qué sería hacer entonces la experiencia del cártel? En lo que vengo conversando, el lineamiento es demostrar que el cártel es una experiencia y pensarlo también de lo particular a lo singular. La experiencia del cártel, en tanto elaboración colectiva, tiene efectos de formación y, por otro lado, al ser un dispositivo que se inscribe en el lazo a la escuela, que no es discurso universitario, no es posible hacer el trayecto sin poner en juego lo impropio en el estatuto de lo singular. Hasta ahí en principio. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Muchas gracias, Viviana. Pensaba en pedirte para cuando volvamos, ¿no? Después de darle la palabra a las otras invitadas, me interesaba que pudiésemos volver en esto que planteas de esta elaboración sostenida de anonimatos, que pensaba anónimo para sí mismo, en esto que ubicabas también de eso, Unheimlich, que
es posible o no, tal como decís, que en una experiencia de cártel cada quien pueda producir un trabajo a nombre propio. Me parecía muy interesante eso que ubicás como en ese doble movimiento de una elaboración en un colectivo, pero del que se espera, se apuesta, surge algo como de lo más propio, en principio anónimo. Milagros, quería preguntarte, venimos trabajando mucho en la comisión y bueno, hubo este hallazgo de esta cita de Miller que, bueno, nos enganchó, tal como decía Viviana recién, y provocó, bueno, que nos fuéramos a estudiar y a debatir y demás. Y bueno, a Milagros la enganchó tanto que se encontró con Fontana, este artista que les contaba recién, y nos hizo también ir a explorar su obra. Entonces quería preguntarte, ¿qué sería un cártel sin rasgón? En tanto nosotros hemos puesto como una condición, pero... Bueno, primero, gracias. Quería agradecerle al directorio por su invitación. Me puso muy nerviosa, pero me pone muy contenta también. Y agradecerle a la comisión de carteles, una comisión que trabaja mucho, con mucho gusto y con mucha alegría también. Hay algo de eso que está ahí que me gustaría resaltarlo. Comienzo. Al interior de la comisión de carteles, arrancamos nuestras lecturas con una referencia de Miller, El lugar y el lazo, donde nos da su definición. Para que yo me ponga a trabajar, debe producirse un desgarro en el saber, en el mío. Debe haber allí un desgarro producido por algo que me engancha. Movilizo en lo que sé, en torno al rasgón, y eso en efecto me atormenta. El DEM nos hizo pensar en este rasgón como condición para el trabajo de cártel, surgiendo así el título de nuestra noche, No hay cártel sin rasgón. Esto nos movilizó en la investigación de los fundamentos de tal afirmación, si es que los había. Sin embargo, es otro significante el que me resonó con fuerza y me puso en movimiento para anudar el trabajo de comisión y el de la experiencia de formación. Esa palabra fue atormenta. Un encuentro, un desgarro. La primera experiencia de cártel me confronta de manera tormentosa al saber del psicoanálisis. Grande fue la decepción por no hallar allí, en el más uno, el saber empaquetado que me había deslumbrado en otros espacios. Así, la fascinación por el todo saber, que mi fantasía calmaría mis más grandes angustias, dio paso a la impotencia, una que me acompañó por largo tiempo y que osa aparecer de vez en cuando. En ese momento entendí que en psicoanálisis nada se desliza sobre ruedas. Nadie me avisó que ese dispositivo no era apropiado para mi demanda, y hasta puedo decir que en ese momento me sentí estafada. Sin embargo, ese no saber angustioso fue tomando la forma del deseo gracias a la operación del más uno y el trabajo con otros. Es así como ese encuentro tormentoso con el desgarro en el saber tiene como efecto secundario dejar la psicoterapia que venía haciendo y hacer un pedido de análisis. No sin rasgón. ¿Qué sería un cártel sin rasgón? Sabemos que llamarlo cártel no significa que sea uno. Sin esa rasgadura, el grupo creería obtener esa articulación de saberes teóricos en el registro del automátón. Un camino zanjado por el otro que se cree completo, donde todo se encadena y se desliza placenteramente. Por lo tanto, sin rasgón, caeríamos en la ilusión que tiene la ciencia al creer que hay un saber en lo real, y pretenderíamos obtener saberes monográficos que podrían hasta volvernos expertos en un tema. Pero cuando la cosa parece marchar, un obstáculo hace trastabillar y nos saca del sopor dulzor de la comprensión. Sin embargo, solo puede decirse que es un rasgón si decidimos no taponarlo. Eso que creíamos saber ya no se entiende tanto. Eso que habíamos comprendido se vuelve a opacar.
Y encima, ahí está, el +1, gironeando los jirones desgarrados. No sin razón, porque el cártel con su lógica nos invita a renunciar al todo, entendiendo lo irrealizable de la tarea. Al interior está la provocación de un trabajo con otros que también están concernidos en ese intento de subjetivar lo real. Pero es en los bordes del agujero donde tenemos una chance. Allí se puede escribir algo, no todo, pero tampoco una nada. Así se espera un movimiento, dejar de investigar un tema para precisar un rasgo, separándonos así de aquello que hace comunidad. Vamos dilucidando los trazos del rasgo cuando nos encontramos persiguiendo una y otra vez eso sintomático que nos afecta singularmente. En el rasgo y en el rasgón siempre nos encontramos concernidos. Si somos trabajadores decididos, haremos un esfuerzo por pasar al otro los restos ocultos de nuestro trabajo. Se apela a la eficacia en el decir, aunque sea solo un pellizco, una porción pequeña de saber que agarramos con fuerza porque nos dejamos conformes solo por un tiempo. Hasta la próxima vez. Dicho esto, y a pesar de cartelizar numerosas veces y por muchos años, me ha costado entender que si lo busco incesantemente es porque el saber ahí no está. Pues para subjetivar esto es necesaria la condición analizante. La experiencia del cártel está anudada al lazo singular que cada quien tiene con la escuela y sobre todo a una posición subjetiva respecto de la ignorancia. Finalmente diré que para salir del terreno del hábito, cada vez necesitamos preguntarnos si hay Hugo o hay cártel. Gracias, Milagros. Querría pedirte que luego, en esto que decimos, el artista nos lleva a la delantera, y en este hallazgo que hacíamos de la transmisión de Lacan, de haberse sentido reflejado, estos hallazgos que nos traías, me gustaría que los pudiéramos compartir en esto que encontrábamos en consonancia, la experiencia del cártel con este acto creativo, y que Leo va en esto que nos transmitís de tu experiencia de formación. Le voy a pasar la palabra a Natalia, pidiéndole nos transmita también lo que fuimos trabajando en la comisión a partir del texto de Lacan de la psiquiatría y la guerra, en donde allí él plantea el uso, toma de allí esa idea de la invención del pequeño grupo, y preguntarle cuál es la apuesta de Lacan al proponer para la escuela la experiencia del trabajo en el pequeño grupo. Bueno, Natalia, ahí está. Sí, bueno, espero estar a la altura de la pregunta, de la posibilidad de tomar la palabra en esta noche de carteles, estar a la altura agradeciendo la posibilidad de estar. Bueno, vea esto, tomo eso justamente, le he llamado a este recorrido para tomar la palabra hoy más de un tiempo, y nos ha pasado que en el calor del trabajo de la comisión, entre los que estamos pegoteados a lo largo de estos 2 años de trabajo, fuimos afectados por un texto de Éric Laurent, que toma un recorrido de Lacan, ¿no? Y Éric, a ese recorrido que él hace, le dice, es un tratado de ética, en el que Lacan define el lugar del psiquiatra, el psicoanalista, en la escena de la Segunda Guerra Mundial. Con esa luz está bueno leerlo, esa que nos da Éric Laurent. El artículo de Éric se llama El Real y el Grupo, y el texto de Lacan es La psiquiatría inglesa y la guerra, que es de 1945-1946,
a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un texto que desde ya se puede, desde su texto, desde su textualidad, se puede leer un rasgo de escritura singular en Lacan, y ahí digo un rasgón, un rasgo de escritura para ese texto en particular, en donde al principio aparece como un relato de un viaje, y el relato de un viaje que él hace, que Lacan hace, de un arribo que dura unas cuantas semanas en las que él permanece ahí en Inglaterra, y que no deja de sorprenderse con lo que encuentra. Claramente está allí buscando algo nuevo, Lacan, y lo transmite en su escritura. Las letras que elige para transmitirlo no deja de sorprender. Por ejemplo, al describir la ciudad con la que se encuentra, la ciudad que sabemos fue ampliamente bombardeada, dice, por supuesto se trata de una ciudad destruida por la guerra, pero, o sea que lleva las marcas de la guerra, sin embargo, dice Lacan, no se acomodaría al término de ruina para definirla. Una preciosidad al modo de decirlo, y una diferencia y una lectura del trazo, una ciudad destruida a la que no se acomodaría el término ruina para definirla. También encuentra que la intrepidez de ese pueblo, así dice, reside en una relación verídica con la realidad, que se lleva bien con la bella palabra realismo. Y así nos va adentrando en toda una experiencia que él participa, que visita, que va, que vuelve respecto de la experiencia de grupo. Al final, y me salteo a propósito para marcar un eje de desarrollo en estas palabras que quiero trabajar con ustedes, al final de ese texto se explaya acerca del rasgo que define al hombre moderno. Y dice que el rasgo que define al hombre moderno es la docilidad. Sabemos que esa docilidad se refiere al superyo, y no sin la tiranía de la pulsión de muerte que opera con la cara del superyo. Lo dice irónicamente en la página 131 de los otros escritos. Se las leo porque no hay manera de reproducirlas si no es tal cual. Dice así, a decir verdad, los riesgos que tal respeto comporta para los intereses colectivos, no, ese no es, esperen, a ver. Ah, sí, intereses colectivos, se vieron reducidos a proporciones ínfimas, y pienso que esta guerra ha demostrado suficientemente que no es una indocilidad demasiado grande de los individuos de donde vendrán los peligros del porvenir humano. Está claro desde entonces que los oscuros poderes del superyo se coaligan con los más cobardes abandonos de la conciencia para llevar a los hombres a una muerte aceptada por las causas menos humanas, y que todo lo que se presenta como sacrificio no por ello es heroico. Si quieren, está en la página 131, es para transitarlo. Éric Laurent elige el término patético. Éric dice que Lacan dice que lo patético del hombre moderno es la docilidad. Le agrega ese dramatismo a la afirmación, me parece bien traerlo. Y entonces, antes de llegar a esa afirmación, que elegí decirla al principio porque es el eje que yo quiero tomar, Lacan rescata aquellos modos en que los psiquiatras ingleses, entre ellos Bion, operaron a través del dispositivo del grupo para abordar distintas situaciones, ya sea generadas en la guerra y en las consecuencias de la guerra. Cuando Lacan va, visita un centro donde se trabaja lo que le produjo, por ejemplo, a los que estuvieron presos, ¿no? Y el dispositivo, en unos y en otros casos, ha sido el grupo, el dispositivo de trabajo, el pequeño grupo. No el grupo. Ese es un modo de se dedica cada vez a nombrarlo así, ¿no? Entonces por ahí encontramos las vías, los hilos conductores de esta genealogía del pequeño grupo,
Y es lo desarrollado por Bion, que Lacan verificó, ¿no?, los efectos del trabajo del pequeño grupo, que sabemos que más adelante serán los que van a conducir la doctrina de la escuela a lo que llamará Cartel. Y hará de él la base de una institución para el psicoanálisis. Es así como decide también decirlo Eric Lora, una institución para el psicoanálisis. Entonces me interesa situar en ese recorrido que hace Lacan respecto de los grupos, del pequeño grupo y su efectividad, ese interés en un contexto más vasto, bueno, como en el caso de este texto, que es el de la Segunda Guerra Mundial, y es aquel que es como una puesta a punto del principio de acción del psicoanálisis que incide en un campo social en su conjunto, ¿no? Lacan dice que ese pequeño grupo opera frente al para todos nivelador, ¿no? Y que el grupo se opone en una búsqueda pragmática de una homogeneidad con un objetivo de una tarea precisa. Entonces, lo que interesa del pequeño grupo es que no apunta a lo universal, ¿no? Esa es una precisión, ¿no? Que el pequeño grupo no apunta a lo universal. Ese para todos, ese universal es más propio de la iglesia, del ejército, ¿no? Es en esta dirección que Lacan pondera el pragmatismo, en la medida que es un instrumento, tiene un vocabulario así propio de la guerra en este texto, y yo he decidido tomar el relevo de eso. Él dice, Lacan pondera el pragmatismo en la medida en que es un instrumento de lucha contra el universal ciego. Un instrumento de lucha contra el universal ciego, en el que ubicamos nosotros los senderos de la docilidad, podríamos decir, ¿no? La docilidad se lleva muy bien con estos universales, frente a lo cual el tratamiento no es la indocilidad, ¿no? En tanto que es la otra cara de lo mismo. Entonces, es así que ya Lacan considera la psicología de grupo, dice él, usa la palabra revolución, como una revolución. ¿En qué términos? ¿A qué se refiere con ese término en este texto y en el marco de este texto? En tanto, una experiencia que apunta en otra dirección que el universal, a ir a hacer residir lo que pone las cosas patas para arriba. Entonces, ese ir en contra de lo universal, también acá a captar, porque él se pasa ahí 4 semanas viendo lo que pasa con los grupos, confirmándolo, viviéndolo, ¿no? Y nos da esa indicación que nos da, que estaba acá al comienzo, y ya también la voy a traer, que ir en contra de lo universal no es algo a ser pregonado, solamente dicho, sino que es una propuesta de que es una experiencia, vivida con otros, y que dice con otros en el pequeño grupo, y en pos de una tarea precisa, que nosotros le vamos a llamar ahora en relación a esta noche, una invención, ¿no? Bien claro que es del orden de una experiencia y con otros. Es una manera hermosa de enunciarlo, que en un hoy en el que las coordenadas se impusieron distintas en nuestra experiencia cotidiana, y el tiempo también pone las cosas en el banquillo. Pongo el tiempo sobre la escena, el tiempo en el cártel, el tiempo en el cártel en su función de corte, ¿no? Sabemos que opera desde el comienzo en el pequeño grupo, bajo la forma de la disolución. Nos pegoteamos, dice él, se dirige a nosotros diciéndonos, vayan, júntense varios, péguense unos a otros el tiempo que haga falta para hacer algo, y disuélvanse para hacer otra cosa. Qué precioso que diga, para hacer otra cosa. No dice vayan y estudien otro tema, dice hagan otra cosa, ¿no? Péguense y despéguense. Ese es la disolución, o sea, el tiempo que pone en su función de corte, y a la vez que dice pegotense, despéguense, ¿no?
Entonces el tiempo, en tanto así disilusión, está en el corazón del grupo y de los lazos, ¿no? Atraviesa la experiencia desde el comienzo. Es esta versión del tiempo que incluye lo imposible, lo alberga en su centro, y los lazos entre los que nos pegoteamos en el grupo, de esa manera alojaría lo imposible, ¿no? En esta referencia al tiempo, hago un paréntesis, no un corte, un paréntesis, y digo que el tiempo metió la cola, como se dice respecto al diablo. Digo, metió la cola porque me parece que hay algo de una evidencia, que se ha puesto en evidencia, o podemos hacer el intento si estamos de acuerdo, de que de lo incumplible, como que se ha puesto en evidencia lo incumplible de la superyoica promesa que la tecnología y la ciencia le hacen al hombre moderno, y lo ubican dócil a la espera de un saber y un poder sobre lo real de la sexualidad y de la vida. Hoy el tiempo que llevamos esperando esa respuesta puede darnos una pista de que eso falló, o eso está fallando, podemos decirlo, encontraríamos la mejor manera para decirlo, porque si bien el sentido común busca explicarlo por los benditos protocolos, hoy la respuesta no está. A eso digo, el tiempo metió la cola. También en el marco de las relaciones vía online, presenciamos en más de una ocasión, quizás porque yo convivo con adolescentes, el grito de "te extraño", dicho a una pantalla donde supuestamente hay otro del otro lado, amigo, novia, partener, lo que fuera, "te extraño", ¿no? Es un grito que me parece que también revela alguna grieta respecto de la sólida y completa promesa para todos iguales y dóciles frente a la pantalla. Entonces, el intersticio del tiempo agrieta algo de esas promesas, hechas por la ciencia asociada a la tecnología. Ese intersticio del tiempo está como haciendo sus marcas. Ese tiempo que, digo, con la indicación de Lacan, pegotéense, luego sepárense, es un tiempo que vivimos con el cuerpo. Ese otro tiempo, el de la duración, por ende, el de la prisa, no es el mismo tiempo paradojal, ese que define el infinito, como el producto del cálculo, en el que el cuerpo de la tortuga y Aquiles no se encontrarán. Ese tiempo sí aloja en su interior lo imposible. El otro, el del imperativo goza, no. Pero hay algo de este momento que hace que el tiempo meta la cola. Digo, lo imposible del tiempo prendió fuego a algunas certezas. Habrá que ver si encontramos las maneras de recoger esas cenizas, no sin la orientación que Lacan nos da en el marco de una escuela para el psicoanálisis. Orientación que nos permite evidenciar, no sin el texto en el que demuestra cómo la guerra transformó la psiquiatría. Que la vía de los hallazgos singulares, ese alcance que al menos en esta lectura de ese texto puedo, y quizás por el trabajo, por supuesto, con los otros en la comisión, que vi esos hallazgos singulares hacen sus marcas al universal ciego. O sea, no es que uno busca eso por solamente formarse, eso hace marca. El hallazgo singular, la experiencia de lo singular, hace marca al universal ciego. Ese me parece es la extensión y la posibilidad de incidencia que leo en el texto de Lacan. Ni más ni menos. Incidir en el universal ciego. Lo que implica un consentimiento que difiere radicalmente del par docilidad-indocilidad. Bien.
Nati, vamos a pensar al cártel como un instrumento de lucha contra ese universal ciego. Bueno, le quiero preguntar a Gabriela, con quien venimos preguntando, sí, y conversando sobre el cártel y la formación del analista. Y entonces ubicaba una pregunta que me gustaría formularle. ¿En qué cártel, en tanto venimos diciendo, tomado de la definición de Lacan como órgano de base de la escuela, hace existir la forma escuela? Gaby. Buenas noches a todos y todas. Primero quiero agradecer muchísimo la invitación que me cursa Beatriz Gregoret como responsable de carteles de la sección Córdoba y al directorio de la sección que lleva adelante Eugenia Molina y sus compañeras también por invitarme a decir algunas palabras. En verdad, pensé que se trataba más bien de un intercambio de ideas. También agradezco mucho las intervenciones de mis tres compañeras de mesa, que son sesudas. Lo mío es apenas unas reflexiones acerca de esto, Beatriz, que me preguntas, que es mi propia pregunta, ¿no? Y quiero decir que es mi propia pregunta cada vez que celebro, en el sentido más amplio del término, cada vez que celebro la constitución de un cártel en cualquiera de las dos funciones, de las dos maneras de inscribirse. Voy a decir que voy a situar entonces en tres puntos la respuesta a esa pregunta, que podría decir en qué, porque lo repetimos, pero en qué el cártel hace existir la forma escuela. Voy a tomar tres perspectivas que, por supuesto, como lo señalaba Viviana al comienzo, habrá más, pero tres que a mí me son bien patentes. La primera, ese pequeño grupo, un pequeño grupo que se reúne con un fin y se disuelve al cabo de un tiempo, conserva para mí en su interior una especie de aporía interna. Una aporía interna a su constitución misma. Resulta que mientras va a buscar la producción de saber a partir del tema central, por ejemplo, que los convoca, o aún de su rasgo que ha sido la cuestión de la comisión y por lo que hemos sido convocadas esta noche, aún así va en busca de ese saber, como lo señalaba Milagros, tan frescamente y tan auténticamente, a la que agradezco también, y se encuentra con el agujero de saber que lo centra. Es decir, va a buscar saber, clic, agujero de saber. Vale decir que en esta perspectiva que llamaré ética del cártel, una perspectiva ética, encontramos una de las consonancias con la forma escuela. ¿Cuál? Que no hay ser del analista. No hay el predicado que diga qué es ser un analista. Y eso se encuentra en el centro de la escuela de psicoanalistas, a donde vamos a pedir la admisión para que se nos inscriba en el catálogo como AP, analistas practicantes, allí donde no hay el predicado que diga qué es. Todo tapón a esta perspectiva ética del cártel hace peligrar la existencia del psicoanálisis por quererlo transformar en una consistencia. Me refiero a los dos costados. También peligra
la existencia del psicoanálisis si se quiere hacer consistir el predicado de qué es ser un psicoanalista. Entonces, se transforma eso en una consistencia. Y en el caso del cártel, cualquier tapón al agujero del saber central y estructural a todo lazo social, como lo enseña el doctor Lacan en el seminario RSI, cualquier tapón a eso desvía al cártel de la producción de una elaboración provocada a una elaboración universitaria del saber u otras vertientes, como mis compañeras ya han tratado, que toma y elucida Jacques Alain Miller en su viejo artículo, señalando las variantes en las que se puede desviar esa elaboración del cártel. En este sentido, vemos por qué decimos que el cártel es un aparato antipedagógico. La formación del analista también. Hay más bien saltos que escalones, que santos escalones y ordenados. Hay más bien saltos, tropiezos. Ese es un punto. El segundo punto, dije que iba a decir 3. El segundo punto que comparte con la escuela, desde mi punto de vista, atañe a lo que la forma cártel tiene de lógica colectiva. Es decir, que el primero me refería a la ética, a una perspectiva ética del cártel, y acá lógica colectiva. Pienso que es lo que Lacan custodia con la permutación del cártel. ¿Qué hace con la permutación? Cuida que no se produzca lo que Nati Andreini recién repetía y me hacía sonreír, el pegoteo del grupo, que no se produzca el pegoteo. Y de modo directo, le apunta a Freud, porque recordemos esto también, no es solamente hay que estar despegoteado, hay que ver el punto estructural al que el doctor Lacan apunta cuando dice este asunto del décollage de la escuela, que ha fracasado la escuela del 64, que ha tenido que disolver. Así que no lo soltemos de la política en juego. Apunta a Freud, Lacan, padre del psicoanálisis, para señalar que, lo cito al doctor Lacan, la necesidad de sindicarse deviene de Freud. Mientras, dice Lacan, continúo, él procura otras ganas, las de existir. Hasta ahí la cita de Lacan. Imposible, me parece, no pensar en el cártel como ese órgano de base que, siendo grupo, no sea un gremio. La función del más uno, por supuesto, acá es importante también, ¿no es cierto? Porque despeja las posibles identificaciones que el grupo, por supuesto, puede tener. En favor, pienso, de velar por un resto singular que vaya haciendo huella de ese resto singular de cada cartelizante, de cada uno con los otros. Lo cito al doctor Lacan. Aclaro, dice Lacan, producto propio de cada uno y no colectivo. Es en Décollage del año 1980. Poco después falleció. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que pienso, Beatriz, de la pregunta que me haces, que es la mía propia, es la relación del cártel a la admisión en la escuela. Saludo a quienes en este momento tengo la suerte de trabajar como más uno, de incluirme como más uno del cártel de nuevos miembros de la EOL, pero quiero tomar el punto admisión y escuela por considerar esta perspectiva, esta relación política, ¿no es cierto? Que
que el cártel puede mantener con la escuela. Una relación más bien política entre cártel y admisión que pienso atraviesa el plan Lacan desde la escuela del 64, porque era, si ustedes leen el acta de fundación, era el cártel una de las formas de entrar a la escuela, presentar un producto de cártel. Miren cómo hemos andado. Luego de la disolución de esa escuela, Lacan va a decir, luego de la disolución y lanza la escuela de la causa, ¿no es cierto? Lanza la causa freudiana, mejor dicho, de la que dice no es escuela sino campo, ¿no? Dice en el año 80, lanzo la causa freudiana y restauro en su favor, el órgano de base tomado de la fundación de la escuela, o sea, el cártel, cuya formalización, tomando en cuenta la experiencia, es decir, que algo había trastabillado en el pegoteo de las personas, de los miembros, tomando en cuenta la experiencia, afino, y dice los 5 modos, los 5 puntos que debe afinar para constituir el cártel. Ahí en afino termina la cita de Lacan. Vemos el cártel entonces fundamental de la escuela, vemos el carácter fundamental de escuela que el cártel tiene para el doctor Lacan. Hoy, como les decía, y desde hace pocos años, la EOL aloja en un cártel a los miembros que ingresan para encontrar con ellos la realización de un trabajo de escuela que atraviese su interés político. Es decir, que hay una vigencia de la política de la formación, de la política de formación y el cártel. La Comisión de Carteles de la sección Córdoba de la EOL ha recortado un tema que pone a discusión esta vez el rasgo. Algo que se encuentra en el origen de la constitución de cada cártel, como la insignia, el nombre que cada uno llevará durante 2 años y de lo que se espera un producto, un resto que cae de lo que voy a llamar esa conversación sostenida, esa conversación en esa microsociedad. Ese es un sintagma de Jacques Alain Miller, el cártel como microsociedad, me encanta. Esa microsociedad que con una periodicidad singular para cada conjunto celebra cómo cada uno se ha embrollado, apalabrado y quizá desembrollado al rasgo. El rasgo lo pienso también mutante, es mutante. Dialectizarlo, dejarse atravesar por lo que va pasando y no estaba ya allí. No estaba ya allí. Dejarse atravesar por eso tiene en ocasiones ajustes que ciñen mejor el objeto que cada quien persigue o que encuentra. El rasgo a veces es más evidente al final que al principio. En este sentido, debo decir que su viaje, el del rasgo, es homólogo a los trayectos del análisis. Les aseguro que después se ve con más claridad lo que había al comienzo. Se hace más legible y se transforma, quizás, en escrito hacia el otro que la escuela constituye. Ese resto esperable, pero impredecible también. Una solución invisible es el sintagma con el que Jacques Alain Miller nombra al cártel para decir de él que constituye el principio mismo de una escuela. Muchas gracias, Gaby. Me gustaba esto que traes del cártel que convoca a los nuevos miembros,
porque pensaba en esto cuando al inicio hablaba de la vigencia que tiene el cártel, a la vez que sabemos que atraviesa la experiencia de escuela de punta a punta con los carteles del pase. Hoy tenemos la invitación a cartelizarnos para darle una reinvención a las jornadas de Leol. También sabemos que hace nuestra sección, la comisión de jornadas, cuando lanzó un título bueno, que nos interpreta muy bien, todo bien. También ha decidido cartelizarse, la comisión científica también, entonces vemos que en la experiencia de escuela, esto como lo vienen cada una de ustedes transmitiendo, hace a un instrumento de nos valemos. Bien, entre varias preguntas que me surge, hay una que me dio mucha curiosidad porque no la había leído antes, la de la solución invisible, ese detalle que traes de Miller, me gustaría que nos cuentes más. Y bueno, luego tengo otras, me gustaría pasarles la palabra a cada una de las invitadas a la vez, y pasar la palabra, bueno, en esta participación virtual, que es un poco raro porque no los veo, aún así me animo a transmitirles esta invitación a que conversen con nosotros, vayan, así como les dijo Eugenia Molina, que tenían que ir levantando la mano por este medio, así les podemos ir pasando bueno, la palabra a quienes quieran intervenir y compartir con nosotros. No sé quién de la mesa que quiera, Viviana. La mesa Vale. online que Sí, tenemos. la porque mesa online, y mientras que vayan preguntando. tenés como- Sí. En base a algunas cosas ya las respondió un poco Gabriela, ¿no? Pero en base a esto último que venían diciendo, sí quería contarles que la Secretaría de Carteles de Leol nos hemos cartelizado, porque digo, el trabajo de gestión es necesario y obviamente organizar jornadas, etcétera, pero pensamos en cómo libidinizar el trayecto de los 2 años, entonces nos hemos cartelizado. Acerca de la pregunta que ubicabas, que me hacías, Beatriz, uno podría pensar el cártel del pase, la experiencia de un análisis, todas como elaboraciones colectivas, ¿sí? Hay que situar obviamente las diferencias en la lógica del funcionamiento, en relación con la transferencia, en relación con la posición de un analista, que es diferente a la posición del +1, en relación a que no se asocia libremente en un cártel, pero no hay invención singular en soledad, sin el otro, ¿sí? Y ahí me parece que lo crucial es, por un lado, bueno, la repetición imposible, es imposible que no haya repetición, pero cómo no quedar solamente ahí, y me parece que eso depende, según del dispositivo del que se trate, o del +1 o del analista, ¿sí? Para que en un número, digamos, limitado de repeticiones, para retomar la palabra que decía, que situaba Gabriela, en un número limitado de repeticiones se produzca el salto, ¿sí? Ahí sí una elaboración a nombre propio, en el caso de los carteles, o el aislamiento de un rasgo singular, en el caso del dispositivo del pase. Eso por ahora, así conversa el resto de la mesa. Ok. ¿Quién de la mesa quiere? Yo tomo tu pregunta, Bea, donde Sí. dices instrumento de lucha contra el universal ciego, lo haces como pregunta, el texto, el texto dice sí, contestando y usa el término lucha en ese texto, me encanta porque despierta
tomo el relevo de eso hoy. Sin embargo, me parece que hoy podemos encontrar quizás otro significante para nuestro momento, pero sí un instrumento de lucha contra el universal ciego, en tanto eso hace una marca contra lo mortífero en la civilización. Entonces sí, o voy a decir, ojalá, veamos, eso ya está en marcha, solo que es como la posibilidad de evidenciarlo, la posibilidad mía al haber leído ese texto. Es más, Lacan dice en este texto de la psiquiatría inglesa y la guerra, asevera que incluso Inglaterra ganó la guerra bueno, no alcanzo a captar ese dato histórico porque me faltan algunas otras lecturas de coordenadas históricas, pero asevera ese punto la incidencia, y entonces instrumento de lucha en tanto que va a contrapelo de lo mortífero en la civilización, algo que va a favor de lo singular, sí. En esos términos sí. En eso que vos decías de como esa delgada línea entre lo indócil, entre lo dócil y lo indócil, que sigue bajo el movimiento yugo del super-yo, lo irónico mortífero del super-yo. El dócil es la respuesta al super-yo. Así nos deja el imperativo. Frente solamente Lacan a eso, y creo que ahí hay algo del universal ciego. Lacan dice, el pequeño grupo da otra respuesta, y es lo que dice que Bion generó en la guerra. Generó estos grupos, inventó estos grupos alrededor de una tarea particular que generaron una posibilidad distinta de un tratamiento a algo del universal. Y eso incide, eso es lo que incide en el campo del otro. Lea, ¿te parece que continúe? Sí. Vos me preguntabas en relación a, bueno, a cómo arribamos a tomar a Fontana, a tomar las obras de Fontana en realidad. Fue como, para mí tuvo valor de hallazgo. Lo interesante de Fontana, vos lo dijiste, es un pintor ítalo-argentino muy importante. Después nos fuimos enterando de que por Fontana se interesó Miller, se interesó Lacan. Él tiene en sus obras desgarros. Y lo interesante es que no tomamos las obras de Fontana porque sean figurativas con el tema que nos compete. Porque de hecho, lo que pudimos ir investigando es que el rasgo de Fontana, ese rasgo que lo hace único, los que saben de arte, dice que los artistas tienen un rasgo que les permite a los estudiosos identificar una obra auténtica. En Fontana no es el desgarro el rasgo, sino es el acto de desgarrar. En un acto casi violento y destructivo, él iba introduciendo una abertura en las obras que parecían que estaban a punto de concluirse. Entonces, en la investigación y empapándonos de este artista que tiene obras en todos los museos del mundo, descubrimos que aparte de localizar un rasgo, podríamos encontramos algo que resonaba o sintonizaba con la idea de rasgón de Miller. Porque él tenía, él usaba la palabra perturba, algo lo perturbaba y era una necesidad y una búsqueda incansable de plasmar en las obras lo indeterminado. Entonces él, cuando la obra parecía ya estar concluida, introducía un tajo, una perforación, una laceración, fue tomando varias formas. Ese agujero que abría en sus obras, lejos de ser lo que concluía una obra, funcionaba para él como punto de partida para la siguiente.
Entonces, por eso la frase que nosotros tomamos en el video, que es el agujero es el comienzo. Pensábamos que eso resonaba con la idea de Cartel. Él decía que buscaba incansablemente encontrar lo indeterminado. Entonces quería construir obras que no fueran ni pinturas ni esculturas, indeterminado porque no se sabía qué estatuto tenía ese objeto de arte, indeterminado porque rompía los límites del caballete, por ejemplo. Entonces él, podíamos encontrar, hallábamos un punto de encuentro en la potencialidad del indeterminado, que decía Fontana que había en una obra, con un agujero en medio, y la potencialidad de lo no sabido en tanto el agujero que ponía en marcha el trabajo del cartelizante. Después, ¿sí? no, iba a decir que después tuvimos otro feliz encuentro porque la lacaniana, La palabra que hiere, también toma en su portada una obra de Fontana que me recordó a Alejandro Willington. Yo no lo había advertido, pero después nos encontramos con que también había sido usado la obra del artista para decir esto que queremos transmitir. Los estudiosos de Fontana decían de que esta obsesión o esta cosa que lo perturba, esta búsqueda, en realidad era la inconformidad, lo decían así, la inconformidad es lo que ponía en marcha el trabajo por venir, ¿no? Y esa es la insatisfacción que pone en marcha el trabajo alrededor del agujero. La obra de Fontana, él decía que su producción era lo que estaba alrededor del agujero. Y en la producción de un cartelizante lo que se teje es en los bordes. Es lo que se puede ir elucubrando, tejiendo alrededor del agujero. Lejos de taparlo, lo que se hace es un invento alrededor de esa nada. Es bastante precioso el modo en que él lo verdaderamente y habla de eso indeterminado que debe introducir al final, lo que parece el final de una obra, que en realidad es el comienzo de lo que sigue. Por eso su obra nunca estuvo concluida. Él dice que nunca está. Hay algo en relación a lo infinito que se puede escuchar y que resuena con la idea de el trabajo de Cartel. Más o menos eso. Gracias, Mili. Gaby, ¿vos querés...? Me parece mejor, si estás de acuerdo, dar la palabra a todas las personas que están... Sí, porque tenemos preguntas, pero como quieras, si vos querés decir algo, Gaby, ¿no? No, después digo lo que me preguntaste, es interesante. Bueno, porque está... volumen a la conversación, me parece. Ok, está Graciela Martínez, que ha pedido la palabra, está Valeria Mazara, Bárbara Navarro, Eugenia Molina y Claudia Lichtenstein. Yo les propondría, bueno, con un compromiso de brevedad por este medio que estamos haciendo todo el desafío de usar, que sean lo más breves que puedan en las intervenciones, así podemos volver a la mesa. Yo diría que vayamos hagamos esta serie. Entonces, Graciela Martínez. Hola, Gra. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, gracias por los trabajos. Tenía algunas preguntas, las voy a dejar de lado en función de ser más breve, y me enganché con lo que dijo Viviana de que se habían cartelizado en la comisión. Y vos contaste que en la comisión de organización de jornadas, se habían cartelizado también. Y eso a veces pasa, ¿no? Y Viviana decía, para libidinizar el trabajo, esto me evocaba dos cosas de lo que escuché recién. Una,
lo que dijo Gabriela sobre el final, cuando habla de cierta homologación del trayecto de un cártel sobre el rasgo, de cómo se trabaja sobre el rasgo en un cártel, y el trayecto del análisis. Y me parece que cuando, bueno, esto ya lo he pensado en otro momento, que cuando que se puede verificar los efectos de formación cuando consuenan el trayecto de un cártel que se escribe y se produce y se piensa en el rasgo lo más al ras de el momento del análisis de cada uno. Y entonces, volviendo a lo que decía Viviana, cuando eso no es, porque se puede pregonar el cártel también, ¿no? Y quedaría en el terreno de un ideal. Cuando se libidiniza, que fue la palabra que usó ella, me parece que cuando uno busca pasar por el análisis y volver al cártel, que en ese caso tiene que ver con una emparentado a una comisión de gestión, y vuelve a la escuela con un aporte, ese trabajo que decía Viviana, tomando una referencia de Luis Tudanca, creo, cuando dice cuál es la buena manera en estos efectos de formación, y dice un índice del tratamiento de cada uno ha podido dar, el índice del tratamiento que cada uno ha podido dar a su impropio, a lo más ajeno y familiar a la vez. Y eso vuelve incluso a una comisión de gestión, lo vuelve más satisfactorio, algo que es simplemente lo vuelve más satisfactorio. Eso me hicieron pensar. Pero también quería preguntar a Milagros, me parece que tiene que ver con esto, pero le quiero preguntar una frase que ella dice, la eficacia de un decir, en un momento del texto. Gracias. Le paso la palabra a Valeria Mazara. Hola, buenas noches. Hola, vale. Bueno, quería agradecer los 4 trabajos y 3 palabras han resonado en mí cuando los escuchaba, que es la vigencia, lo vivo y lo político del cártel. Voy a ser breve. Yo tengo 2 preguntas, una para Milagros, que es, si nos podés decir algo más, Mili, de una de las últimas frases de tu trabajo donde decís ¿qué querés decir? Que en el rasgo y en el rasgón siempre nos encontramos concernidos. Y a Viviana le quería preguntar si también podías decir algo más de otra frase del final de tu trabajo, que dice, a ver, esto de cómo pensás el cártel como una experiencia de lo particular a lo singular. Esas 2 preguntas por ahora. Gracias, Vale. Bárbara Navarro. Hola, Bárbara. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Perfecto. Sí. Bueno, me encanta realmente la elección que hicieron con el tema del rasgón. Aparte me alegra mucho que estemos en una noche también desmasificante, no hablando de carteles en cuarentenados, digamos. Y me gustó lo de tropiezos en la formación, que decía Gabriela, lo embrollado del rasgo, que va muy bien con lo que testimoniaba un poco Milagros acerca de sus experiencias en carteles, ¿no? Como encuentro tormentoso, y que tiene que ver también con la indocilidad y el desgarro. Me hacía pensar en que el cártel entonces siempre tiene un efecto de cierta incomodidad que va en contra de esta tendencia de la época, tendencia del capitalismo, a buscar muy fácilmente lo cómodo, ¿no? Que el grupo sí puede proporcionar,
pero no es desde esta, como decía Nati, instrumento de lucha contra el universal ciego. Me parece muy interesante para pensar el recorrido de formación que sea desde ese lugar. Eso nada más. Gracias. Eugenia Molina. Eugenia, ahí está. Bueno, ahí estoy. Tenía una pregunta para la mesa que era sobre los efectos de formación. Me parece que todos los trabajos lo tomaron, algunos más nítidamente, otros tal vez un poco más sesgadamente, pero esta elección que hizo la Comisión de Carteles de trabajar sobre el rasgo, y no hay cartel sin rasgón, ¿cómo podíamos pensar la cuestión del rasgón, ¿no? Y los efectos de formación en el cartel? Eso para la mesa. Y para Viviana, en especial Viviana, me quedé pensando en lo de lo impropio, que a mí me hacía resonar también a lo impuro del deseo del analista. Entonces, si ese impropio, ¿no?, del que vos hablabas también en relación al trayecto, a lo que va sucediendo a lo largo del cartel y de los carteles que alguien va realizando, si podemos pensar eso, ¿no? Porque me evocaba también cuando vos traías el ejemplo que trae Victoria Horne con respecto a ese murmullo y ese interés de ella por la psicosis ordinaria. Bueno, me resonó eso y te quería preguntar si encontrabas también alguna consonancia que te parecía. Eso. Gracias. Le paso la palabra a Claudia Lichtenstein y a Osvaldo Delgado y vuelvo la palabra a la mesa, así van ustedes respondiendo. Hola, Claudia. Hola, bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas noches, un gusto poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, y me parece que, bueno, es un elogio al cártel esta noche, que me parece importante en este momento poder hacerlo existir, y quería un comentario simplemente. Me parece que la condición atemporal, lo que venía diciendo Bárbara y también Valeria, me parece, sobre la vigencia y la condición atemporal del cártel, pero también como tratamiento de lo real, porque me parece que hoy, justamente frente a lo imprevisto de lo real y a esto imposible de soportar, como nos dice Miller en cómo revelarse, que el revelarse es una manera de hacer con lo imposible de soportar, ¿no? Y entonces, y allí dice justamente que se trata de relativizar lo imposible de soportar y de ubicar lo imposible de soportar para cada uno, ¿no? Entonces, me parece que ese tratamiento del cártel es el rasgón, lo de cada uno, y me parece que la escuela ha dado cuenta justamente que frente a lo real han motivado y han favorecido el conformar carteles, ¿no? Ahora para las jornadas nos cartelicemos, leía hoy sobre una nota de All Postal que decía, ayer creo que salió, cartelizarse para trabajar el tema del trauma, ¿no? Entonces me parece importante ubicar eso como tratamiento de lo real también. Bueno, gracias a cada una, ¿no?, por los aportes. Gracias, Claudia. Osvaldo Delgado. Osvaldo está silenciado, según yo veo, ¿eh? Está silenciado. ¿Me escucha? Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, un placer enorme. Y muy agradecido a la sección Córdoba que han podido organizar esto y a la Secretaría de Carteles. Un placer
Y la verdad que para mí ha sido muy importante escuchar esta mesa, muy importante, y yo les agradezco a las colegas que han participado, porque pude articular dos cosas que siempre se me habían aparecido separadas. Y es gracias al trabajo de esta noche que yo he podido juntarlas. Siempre me llamó mucho la atención la insistencia de Lacan cuando se refiere al cártel, la cuestión de que hay que identificarse. En un punto hay que identificarse, no les voy a decir cuál. ¿Por qué insistía con eso? Ya que efectivamente, más bien, podríamos decir, hay una tendencia a la identificación, ¿sí? A partir del discurso del amo, ¿sí? ¿Y por qué razón él insistió en ese punto, cuando definía la cuestión del cártel, además nombró la cuestión de la identificación? En un punto, y no les voy a decir cuál, efectivamente. Esto es una cuestión. Y la otra cuestión, efectivamente, el cártel pone en juego lo que con Freud hemos llamado lo unheimlich, ¿sí? Efectivamente pone en juego eso por el tipo de trabajo, ¿sí?, que se realiza, donde no se hace deben todos identificarse a esto. Justamente por esto se produce esta dimensión de unheimlich. Y ahí en la cuenta, con el trabajo que ustedes realizaron en esta mesa de hoy, efectivamente, la insistencia de Lacan en ese punto, después que ubica el cártel como un agrupamiento que no es un grupo, ¿sí?, justamente, va a apuntar la cuestión de identifíquense, no les voy a decir cómo ni dónde, ni de qué manera, ¿sí? Porque efectivamente, necesariamente, en su radicalidad, un cártel debe conducir a la dimensión unheimlich. Radicalmente debe conducir a eso a cada uno de los integrantes. Por eso va a aparecer la necesidad de identifíquense, no les voy a decir a dónde. Identifíquense para no volverse locos, dice Lacan, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Sí. Identifíquense para no volverse locos. Efectivamente, si la radicalidad del cártel es la dimensión de lo unheimlich. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a la mesa. Gracias. Adriana Layón ha pedido intervenir. Adriana, ¿estás? Sí, acá estoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la mesa. Bueno, yo había estado trabajando la psiquiatría inglesa y la guerra, o sea que me vino muy bien el trabajo de ustedes y de Nati en particular para pensar este punto donde Lacan sitúa por qué ganó el ejército inglés y habla de una relación verídica a lo real. Y podemos entender que esa relación verídica a lo real estaba en la base de la lógica colectiva de esos grupos, de ese ejército que se había armado de una manera muy heterogénea y que de alguna manera habían podido homogeneizar también con lo más singular de cada uno una orientación que él dice una fuerza moral que yo podría pensar en este momento como una política en relación a lo que para nosotros es el psicoanálisis, una ética, relacionando uno con lo otro de acuerdo a lo que ustedes estaban transmitiendo. Entonces, me parece interesante, si le pregunto a la mesa, el uso del cártel para múltiples dispositivos, para múltiples funciones, ¿cómo lo vamos verificando cada vez? Creo que hay un tratamiento de la lógica colectiva, hay un tratamiento de lo real en juego,
desde el principio hasta el fin, esto que marcaba Beatriz, desde antes de la admisión, aquel que se acerca a la escuela, la admisión hasta el pase, pero verificamos en función de la pregunta que hace Milagros. ¿Hay cartel? A veces sí, ¿cuándo no? Gracias. Bueno, tenemos otra intervención de Andrea Perazo. Y luego sí, pasamos a la mesa. Hola. Andrea. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto participar de esta actividad. Celebro. Bueno, marqué 3 cosas que me hicieron, que me resonaron. Por un lado, cuando se marcó esto de no taponar el rasgón, esto de ponerlo al trabajo, y esta decisión, me parecía fundamental ahí la función del +1, cuando decían que vela por esto singular, para que eso haga huella, me parecía fundamental esta función, porque también podríamos decir el rasgón lo puede taponar uno si no lo pone al trabajo y no se incomoda en eso, pero también si no está el +1 en su función, también puede taponarlo y quizás no devenir, y que uno diga hubo cartel y devenir un grupo de estudio. Por un lado dejo eso. Por otro lado, esto, ¿no?, que decían, cada vez constatar esta pregunta, ¿hubo cartel? Entonces, en relación a esto también, en cada cartel que uno hace, ¿hay efectos de formación? O en este anudamiento de si este recorrido, como dijeron en otro momento, es de una buena manera este trayecto y de bien efecto de formación, que lo verificamos después, es con el anudamiento del análisis, no es eso, ¿no?, para ese tratamiento de eso impropio. Pero me parecía importante porque esto se me venía con lo del control. Uno va al control, en todo caso, ¿no?, cuando controla el acto del analista, es controla que haya, digamos, analista o que haya discurso analítico. Acá es la pregunta, ¿hubo cartel cada vez? Bueno, esas cuestiones que me llevaban a lo del efecto de formación, si cada vez que uno hace cartel hay efectos de formación. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes quieren ir respondiendo. No sé si Gabriela, que había propuesto tomar las preguntas, ¿querés iniciar o no sé? Cómo... Queda una manito levantada ahí, veo, Bea, de Florencia, no sé si querés, que no sé qué Florencia es, si querés tomarla o contestar. Vos, ya me fijo, vos si querés ir respondiendo. Sí, primero muchas gracias por todas las preguntas, aportes, una alegría verlos en pantalla, al menos así verlos. Cartel y política, que me parece que toma también la última pregunta de Andrea, la de Adriana, en fin, la de Osvaldo, cada una de las preguntas me parece que apuntan, o intervenciones, apuntan a cartel y política. Sí, nos hemos cartelizado y llamamos a la cartelización y me haces acordar que recientemente el informe de la Asociación Mundial de Psicoanálisis que mandaron como producto del trabajo de enero, da un lugar al cartel donde también hay una transformación en la forma que tomó Civicet, nuestra publicación que va a salir para el Congreso sobre el Sueño. Aprovecho para decir que tuvimos la suerte de escuchar en una noche de la escuela de la sección a los cartelizantes que participaron
en la confección de Silicet como una manera nueva, y tiene al cártel en su forma, en su trama, la próxima aparición de Silicet. Es decir, por supuesto que señala el informe de la MP ahí, lo recuerdo bien, cómo el cártel tiene una perspectiva de atracción transferencial, vamos a decir, su hecho de extensión produce una atracción transferencial hacia la escuela, que es completamente vigente, repito, esto es el informe que hemos recibido en marzo. Así que sí, la solución invisible, que va con esto, y con el debate que estamos teniendo en esta conversación apantallada. Eugenia Molina nos toma preguntas sobre los efectos de formación, Bárbara Navarro sobre los tropiezos, ¿no? El rasgo, Graciela Martínez, el rasgo en relación al viaje que digo que hace entre el comienzo y el fin. Bueno, y Adriana recién dice el uso del cártel para múltiples funciones. A partir de todo eso, digo dos palabras sobre el sintagma que situaste, Beatriz, que era el de solución invisible. Solución invisible. Repito, es un sintagma de Jacques Alain Miller que les sugiero que lo vayan a buscar porque es una preciosura. Se encuentra en la clase 8 del banquete de los analistas y voy a decir desarrollando qué cosa. Porque bien me cuento, no me acordaba, voy a decir la verdad que no me acordaba. El capítulo se llama El nombre del Padre o cómo valerse de él. La solución invisible, porque si fuera visible pasan otras cosas en la escuela, la solución invisible porque es una pequeña solución, pero sólida en la enseñanza de Lacan, para valerse, prescindir del Padre a condición de valerse de él. Lo subrayo. Y voy a leer a Jacques Alain, que por supuesto lo dice preciosamente. Voy a leer el punto donde él toma esto. Y entonces dice que el cártel es la solución invisible que pone a prueba cómo los sujetos pueden prescindir del Padre a condición de valerse de él. Y dicen, dejen tranquilo a los más uno, de si están más cerca o más lejos de la forma Padre. Piensen en pasarse de él. Impresionante. Dice así, lo leo un minutito, un poquito. Dice, realicémosla a la función del más uno, hagamos montones de microsociedades, cada una con su más uno, el cual, a partir de entonces no será tanto una persona como un lugar de estructura. Va para la respuesta de Adriana en relación al uso del cártel para múltiples funciones. No es la persona, sino un lugar de estructura. Se puede, pues, prescindir del nombre del Padre con la condición de valerse de él. He aquí lo que muestra el cártel. Servirse del lugar estructural del nombre del Padre, del al menos uno, es justamente lo que permite prescindir de él. El cártel, dice Jacques Alain, es una de esas soluciones invisibles que Lacan intentó y situó en el principio de una escuela, de un nuevo tipo de sociedad analítica capaz, ojalá, de prescindir del nombre del Padre siempre que sepa valerse de él. Es la clase 8 que se llama, como les dije, que está establecida como les dije, el nombre del Padre o cómo valerse de él. Desarrolla el cártel.
Bueno, por ahora diría eso. Gracias, Gaby. Florencia Mensegues había pedido la palabra, si se compromete a decir en 2 palabras su intervención, porque teníamos las ganas de este diálogo. ¿Está Florencia? Ahí está. Hola, Florencia. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Yo solamente quería hacer un comentario, y que era en relación a la pregunta primera que había planteado Beatriz, que era, ¿qué sería hacer una experiencia de cártel? ¿No? Entonces, en ese momento que la escuché, pensé 2 cosas. Estoy segura que en otras oportunidades en la escuela nos hemos preguntado respecto de eso. Y sin embargo, hoy ha sido una pregunta que me sonó de otra manera, ¿no? Y pensé que es una pregunta que va de lleno, ¿no? No es una pregunta por cómo aprendemos los conceptos en un cártel, ¿no? Es una pregunta que dice qué sería hacer una experiencia de cártel, ¿no? Es decir, es una pregunta que remite y va directamente a lo que es el corazón de nuestra formación, a lo que para nosotros, los practicantes del psicoanálisis, para lo que nosotros los practicantes es el saber, es el conocimiento. Es decir, no adquirimos conocimientos, al menos en el sentido kantiano, en un cártel, ¿no? Es decir, conocimientos, pensamientos, en relación a los conceptos, sino que es del orden de una experiencia, no es en el orden, no es en el sentido de categorías de saber, ¿no? Porque no hay nada previo en un cártel, es decir, no hay un saber previo. Es una experiencia para nosotros, los practicantes del psicoanálisis, es agujero de saber, ¿no? Es una experiencia, y en ese sentido me había gustado mucho el ejemplo que dio Milagros en relación a su propia experiencia. Habló de una experiencia de cártel. Eso fue, tuvo efectos, pidió un análisis, eso pasó por no sé qué, iba a una psicoterapia, cambió, es decir, que también es una experiencia sensible que toca a los cuerpos, ¿no? Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Viviana, Nati, Milagros, tienen el desafío de con Una todas estas cosita simple intervenciones. respecto de hacerme eco de lo que dice Adriana, de los efectos, del uso múltiple, los diferentes usos múltiples del cártel. No para nada en sí que podría responderlo, sino que me hago eco y que me interesa esa inquietud, me hago eco de la inquietud que ella define así, sobre todo por lo que encuentro en este texto de Lacan de las incidencias mortíferas del superyo en la civilización, ¿no? Dicho así, me interesa los efectos de esos usos del cártel, ¿no? Así que me hago eco, no es que pudiera responderle, pero subrayo ese interés. Contesto. Sí. Contesto. Gracias, Nati. Intento decir algo en relación a lo que preguntaba Graciela sobre la eficacia en el decir. Bueno, paradójico, parece que uno tuviera que ser eficaz. Eso me quedé pensando porque yo ni siquiera tenía registro de dónde lo había tomado, hice memoria, y Loran creo que lo dice cuando habla cómo se enseña la clínica en relación a la transmisión, y dice que hay que apelar a la eficacia, una eficacia particular en el decir, pensando en una transmisión, algo que yo repito bastante, que es con la estructura del deseo. Entonces, nosotros partimos del no hay saber, el no hay, pero eso no significa que uno no obtenga saldos de un saber que uno construye o produce, que
que va a ser ese saldo, que será eficaz en la medida en que algo de eso pase al otro con algo distintivo, y es que lo que se pasa al otro es en términos de enunciación. Es como un trazo que se diferencia del saber que uno va pasando al otro, porque es un trazo singular que parte de ese pellizco que uno pudo atrapar, voy a decir así, abrazar, en relación a lo que ha podido producir. Eficaz y pasa al otro, y se apela al bien decir, ese saldito de saber, un saber que uno puede ir produciendo en esto, que si no nos quedamos del lado de la impotencia, no hay. Bueno, no se puede decir todo, pero tampoco une nada. Algo en relación, alrededor del agujero se puede inventar, y hay el esfuerzo, yo subrayo también porque realmente es un esfuerzo, pasar al otro un tracito, un pedazo, un pellizco, esa palabra es tuya, te la robo siempre, porque de eso nos valemos para pasar al otro, bueno, algo así, me sale contestar en relación a la eficacia en el decir. Con relación a en eso de que en rasgo y rasgón siempre nos encontramos concernidos, me da gracia escuchar lo que escribí, porque después de escucharlas a ustedes y escuchar a Gabriela, debería sacar el siempre, porque que nos encontremos concernidos o no, no va de suyo. Yo cuando lo escribía pensaba en esto. En el rasgón, dice Miller, es un desgarro en el saber propio, en el nuestro, y tiene que ver con la relación con el encuentro con el propio agujero. Eso está en relación al deseo y en relación al goce. Eso genera una satisfacción y es la propia. Pero nos vamos a encontrar concernidos, o sea, estamos concernidos, pero que nos encontremos concernidos, después de escuchar a Gabriela, pienso, va a depender de en qué momento de nuestro recorrido, nuestra trayectoria analítica, para poder leer para atrás, ¿no? Lo voy pensando ahora. Yo digo que ubicamos el rasgo cuando nos encontramos persiguiendo eso, bueno, pero no de entrada lo localizamos así. Va a depender nos encontraremos ahí en relación a la propia experiencia analítica. Yo puse el siempre, porque bueno, me sopla la nuca la cuestión esta vez de la fascinación por el todo, bueno, saco el siempre. Estamos concernidos, sí, pero que nos encontremos concernidos va a depender de otra cosa. Eso más o menos. Gracias, Milagro. Viviana. Pero muy breve, gracias por las intervenciones, no voy a responder a todas porque son las 10 de la noche, pero digo, me parece interesante poner el efecto de formación como consecuencia, porque justamente cuando Lacan habla de los pequeños grupos, antes de llamarlos carteles, en ese momento también estaban los pequeños grupos de estudiantes reaccionarios a la enseñanza universitaria. Y digo, me parece que poner que el cártel es una elaboración y que el efecto es de formación, arma una torsión en el modo de transmisión del psicoanálisis que es singular y que lo despega de lo universitario. Lo impropio a mí particularmente me interesó justamente por esa lógica con von Heimlich que también señalaba Osvaldo, que su torsión siempre es lo propio, lo impropio y lo propio, y porque, una pequeña referencia que la dejo y cada uno, en geometría proyectiva, lo impropio es lo que hace un círculo, ¿sí? Una circunferencia se define como dos rectas y lo impropio, porque se unen en un punto impropio. Si uno puede extraer lo impropio, queda la recta. Y la recta, ¿se acuerdan que, bueno,
en la última época de Lacan, uno puede ubicar cómo la recta es lo que verifica el verdadero agujero, etc. Eso impropio, extraído, rompe la circunferencia. En ese sentido me gustó mucho lo de la frase de tu Duncan, que yo la había trabajado por otro lado. Eso, de lo particular a lo singular, me parece que es un ejemplo precioso lo de Victoria, digamos, no lo voy a ampliar, pero digo, me parece que ahí es donde se produce la torsión de lo particular a lo singular, que solo a Precup uno puede dar cuenta, ¿sí? Gracias por las intervenciones, pues la verdad me encantó la conversación. Gracias, Viviana. A mí también muchísimo. Simplemente agradecerles y transmitirles, bueno, también en nombre de la comisión, este diálogo que bueno, apostamos a que sea fecundo y que vuelva a los carteles, lo que cada uno haya pellizcado y que quiera, bueno, seguirlo haciendo, poniendo el trabajo en los carteles en los que comparte el trabajo con colegas y bueno, me parece que en eso vale decir casi como ha quedado como verificado que nos damos esta posibilidad de conversar. Bueno, eso, agradecerles y no sé si, bueno, esto es como medio plano, pero bueno, transmitirles yo mis aplausos a cada una de las invitadas y a ustedes que han estado participando, interviniendo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Chao, gracias a todas. Chao, Vivi, gracias. Dale. Hermosa noche, gracias. Salió muy bien, gracias. Muy linda. Hola, chicos. Bueno. Bueno. Perfecto. Aceite de oliva. Mario está. Bueno. Luz. ¿Sí? Salió bien, ¿no? Muy linda. ¿Salimos? ¿Cuántos quedan? 19, ahí va Mario. Vamos, salimos. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Gracias a la comisión.